Estamos con el fiscal de la organización sindical UCE, Rafael Enrique Sosa. Rafael, sería muy bueno que usted, como integrante de esta junta directiva, que es una persona que está muy pendiente de todos los temas de empresas municipales de Cali en Cali, nos hiciera un análisis con respecto a este famoso contrato, donde por todos puntos uno mira que hay algunas inconsistencias. Sea bienvenido. Gracias, gracias, Enver. Buen día para usted y para su teleaudiencia. Voy a referirme a la granja solar de Mulaló como abogado que soy, no aplicándole política sindical ni política de ninguna orden. Y arranco por decir que el tema de la granja solar es un tema de obligación legal, porque con la pretendida intención más bien de hacer, digamos, un cambio a energías renovables, Energías limpias. limpias, menos contaminantes que la que tenemos en este momento. Entonces, era un deber legal hacerlo y efectivamente le tocó en esta administración contratar lo que en este momento está pendiente por firmarse. Lo segundo es que esa planeación de ese contrato tiene 21 adendas, entiéndase bien como adenda, modificaciones, en donde se le ha puesto muchísimo cuidado a la modificación 8, a la 11 y a la 15. Pero evidentemente, Para nuestros televidentes, ¿cuál es la adenda 8, la 11 y la 15? le circunscribo a la 8, en donde la obligación de quien vaya a hacer la alianza estratégica con empresas municipales tiene que ser una empresa de servicio público. Eso es. Pero no me voy a detener a analizar lo que eventualmente para mi juicio pueda ser violatorio de la norma penal, de la norma fiscal o de la norma disciplinaria. No lo puedo hacer porque de entrada lo que tengo que yo como abogado de manera obligatoria es entender que hay un Estado social de derecho que demanda en estas circunstancias puntuales que aquel que se le imputan ciertas responsabilidades, pues al menos también se le respeten sus derechos fundamentales, como son, por ejemplo, el debido proceso, la contradicción y la defensa. De tal suerte que, entendiendo que hay una situación de una queja, que hay una denuncia y que evidentemente también hay un reporte a la Contraloría, yo lo que digo es que cada ente de control tiene en la ley un procedimiento que realizar, en lo penal, en lo disciplinario y en la responsabilidad fiscal. Y cada ritualidad de cada proceso, siendo diferentes, habrá de entenderse que en el debido proceso que se vaya a surtir en cada una de las instancias de control, habrá de entenderse siempre por, por un resultado respetuoso de la ley, es que ese proceso, a medida que avanza y que allegan a los procesos a ser probatorio, entonces se debe consolidar o ratificar la presunción de inocencia de a quien se le investiga, o en su defecto el proceso en sí mismo, cada vez que se recanten pruebas, allana caminos para que se produzcan o se profieran auto de cargos y la presunción de inocencia se vaya desconfigurando. Pero es un ritual estrictamente procesal y en donde yo como abogado, no como sindicalista sino como abogado, pues tengo que esperar a que las instancias de control nos vayan comunicando si efectivamente la Administración de Empresas Municipales se equivocó con tanta adenda, como en efecto lo están por allí diciendo. 21 adendas, ¿no? 21 adendas, como en efecto lo están diciendo por allá los quejosos
o los denunciantes, como el caso del senador López. Rafael, y lo que le llama la atención a uno son varios temas. El primero, que la empresa ganadora aparece inicialmente con el nombre de una persona, luego aparece con el nombre de otra. Llama la atención eso, realmente cuál es el dueño de la marca o representante legal. Esa es la una. La otra, si eso en beneficio de empresas municipales de Cali en Cali se van a prestar el servicio de la energía a través de estos paneles solares, ¿por qué tiene que conseguir un operador para que sea el que cobre el billete? ¿Que preste el servicio? Vuelvo y te repito, dejemos que los entes de control hagan su correspondiente investigación y de la resulta de esa investigación, en lo disciplinario, en lo penal y en lo fiscal, sobre esa situación, entonces ya podríamos decir, por ejemplo, que definitivamente esta administración se equivocó o que en su defecto todo salió bonito y todo el procedimiento que se hizo en planeación y ejecución de esa alianza estratégica con Clarsen o con la que correspondiera, se hizo conforme lo ordena la ley. Entonces, vuelvo y te digo, yo no voy a opinar mucho más allá. Espero que me entiendas. Yo soy abogado y yo no puedo, ante un juicio, digamos, político, decir cosas que muy seguramente los interrogantes me los va a absolver cada uno de los organismos de control a través, reitero, los procedimientos establecidos en la ley. De cambio, entonces, de tema, Rafael, y usted hace unos días manifestaba que se estaban sometiendo al polígrafo a algunos trabajadores de empresas municipales de Cali en Cali. ¿Por qué? ¿A razón de que el polígrafo? Bueno, hay una situación ahí especial. Llega a mi teléfono una llamada de un teléfono no identificado donde me ponen de presente que efectivamente hay al menos 4 funcionarios trabajadores oficiales de la gerencia de energía que han sido convocados para practicar el polígrafo. Y tamaña sorpresa me llevo, porque para mí como abogado, a los trabajadores oficiales, ese tipo de actividades, practicarlas, resulta intolerable. Entonces, produjo un audio. Rafael, porque es que normalmente el polígrafo se le someten a los delincuentes, a los ladrones, a los asesinos, para que digan si están diciendo o no están diciendo la verdad, es lo real. Sí, me acordé mucho de esas actividades, de esos grandes entes de contrainteligencia y de espionaje de las potencias, la CIA, la KGB y la Scotland Yard y todo el asunto. Y curioso, ¿no? Curioso porque, entre otras cosas, esos 4 funcionarios ni se les comunicó, sino sencillamente a través de una tercera persona dijo, vaya, presentes a tal lado, porque usted tiene que hacer una prueba de polígrafo. ¿Son funcionarios de alto rango? Son del nivel asistencial unos, del nivel profesional otros, pero definitivamente uno lo que pregunta es porque averigüé también, dije, bueno, listo, pero ¿es simple o es complejo? ¿Y cuánto vale? Entonces, alrededor de rubros de 300.000 pesos per cápita. Entonces dije, bueno, caramba, ¿quién paga eso? Al final me di cuenta que era el contratista, no sé exactamente qué contratista de empresas municipales de la gerencia de energía estaba haciendo esa situación, y entonces eso allanó caminos para que hiciera un audio con la energía proporcional con que quien ordenó ese examen o esa actividad de polígrafo lo hiciera sin, por sí, ante sí, y eso no se lo va a tolerar ni a la señora que ahorita dice que no, ni a nadie, porque eso, vuelvo y reitero, viola derechos fundamentales, y lo que nosotros estamos aquí como sindicalistas, acompañados del conocimiento del derecho, es que se nos respeten los derechos fundamentales, que obliguen al trabajador al cumplimiento fiel de sus obligaciones, pero sin olvidar los derechos, y eso fue lo que pasó. Y en el marco laboral me imagino que en ningún momento aparece el famoso polígrafo, ¿o sí? No, no está arreglado por ahora, y seguramente conociendo, es que nosotros somos trabajadores oficiales, nosotros nos rige en el ordenamiento jurídico laboral normas diferentes a las establecidas en el Código Constitutivo de Trabajo, de tal suerte que hasta donde yo conozco la norma no hay una siquiera
que autorice que este tipo de actividades se le realicen a los trabajadores oficiales. Entre otras cosas porque desvirtúan los principios fundamentales de cada trabajador. Desvirtúan, por ejemplo, la presunción de inocencia. Es que si yo como jefe lo mando a usted como subalterno a un polígrafo, entonces es más bien con la idea de ratificar efectivamente que lo que yo sospecho de usted lo voy a ver ratificado en el polígrafo. O sea, yo sospecho que usted, yo lo presumo a usted ladrón, y entonces quiero ratificar a través del polígrafo que efectivamente usted es un ladrón. Y eso es intolerable porque hay un procedimiento establecido en la ley para endilgar responsabilidades de supuestas faltas que pueda cometer el ser humano que tenga contrato con empresas municipales, como en efecto lo tenemos 2000 y pico de trabajadores. Rafael, ¿por qué tanto inconveniente con empresas municipales de Cali en Cali con sus trabajadores? No sé, yo creo que usted está muy empapado de lo que acaba de acontecer, lo que acaban de publicar, y acabo de publicar también en mi canal de YouTube, que tiene que ver con Sintran Cali, donde hay algunos PS que están criticando y con nombres propios a varios dirigentes sindicales. Pero fíjese que es curioso, pues sí, aparece ahí un pasquín con unas voces ahí alteradas en la grabación, en donde una voz femenina distorsionada, Todas distorsionadas, las tres voces están distorsionadas. voces masculinas distorsionadas, imputan graves comisiones de faltas disciplinarias, inclusive posiblemente de tipo penal, a líderes sindicales de la organización sindical Sintran Cali, que buscan es causar, digamos, ruido, porque más que la noticia propiamente dicha con acervo probatorio, que pueda ser consolidado para iniciar un juicio, un proceso que respete los derechos fundamentales de los que están involucrados allí, se produce un ruido, y yo lo que creo es que eso hace camino a una situación que se gesta por trabajadores que quieren, No son PS. no sabría decirte. Usted hace parte de la Junta Directiva de la UCE. ¿Podría aparecer también una circunstancia similar o parecida en esta organización sindical? Pues así como están las cosas, yo conociendo ya que voy a cumplir 40 años en empleados municipales, siempre se ha manejado el bochinche, siempre se ha manejado la denuncia artera, no consolidada, de hombres y mujeres que trabajamos aquí en empleados municipales. Entonces cualquier cosa puede decir cualquiera a través de un documento anónimo, y en eso estamos, ¿no? Pero no hay una consolidación de queja consistente, con pruebas a bordo, y se lo digo por experiencia, ¿no? Se lo digo por experiencia, estuve desempeñándome como abogado investigador en la Dirección de Control Disciplinario, y todas aquellas quejas que llegaban de trabajadores referidas a presuntas comisiones de falta, unas monumentales y gravísimas, resultaron no confirmadas, justamente porque cuando uno inicia el procedimiento intentando acercarse a la verdad procesal de lo que le están diciendo a uno, pues definitivamente no llega uno a ningún buen norte. Rafael, pero y haya su experiencia como integrante o como parte del sindicalismo, sí se ven estas gestas, el acoso sexual para poderle darle un trabajo a una persona, dedocráticamente decir que vamos a colocar en este puesto fulano de tal, ¿sí se da eso o no se da eso? Pues yo no podría confirmarte esa situación de ese tamaño. Uno lo que entiende es que pues el mundo es de géneros, hombres y mujeres, y decir con exactitud que ese tipo de agencias, violatorias inclusive de la norma penal, se den y quién específicamente, sería un exabrupto y una irresponsabilidad de parte mía hacer ese tipo de señalamientos. No podría certificar. Si lo viera, si yo fuera testigo de excepción, que se presentara un acoso de tal magnitud que tenga que ver con el componente sexual, tenga la plena seguridad que lo podría certificar, pero mientras tanto
no puedo, no soy responsable en no hacer ese tipo de señalamientos. Rafael, usted ha estado muy cercano a una demanda que adelantan algunos trabajadores de empresas municipales de Cali en Cali y que buscan su jubilación. Eso no es uno, ni son dos, son varios. Ese tema usted lo maneja muy bien, cómo va ese proceso y ha salido favorable, ha salido negativo y es un proceso que no es de ahora, es de hace muchos años. Mire, vea, y justamente hace muchos años también lo dije, partiendo del acto legislativo número 1 del 2005, que acabó con las jubilaciones especiales traídas en convenciones colectivas de trabajo. ¿Qué son jubilaciones especiales para nuestros televidentes? Jubilaciones especiales son aquellas que se pactan con el empleador, cualquiera que sea, con empresas municipales o con cualquiera, que va en favorabilidad mucho más allá de lo que establece la ley. Entonces nosotros teníamos para el año 99-2000 un solo sindicato, Sintrencali, Convención Colectiva de Trabajo 1999-2000, que permitía que trabajadores adscritos a empresas municipales se jubilaran con 20 años de servicio cualquier edad o con 15 años de servicio cualquier edad, dependiendo de las funciones que desarrollara. Por ejemplo, un obrero de sondeo. Tengo entendido que los que trabajan en alta tensión se jubilaban mucho más tiempo. Correcto. También tenían una jubilación especial. Pero ¿qué sucedió? El acto legislativo número 1 del 2005 acabó con esas jubilaciones especiales. Pero en la época en que se expide el acto legislativo número 1 del 2005, entramos en empresas municipales de Cali con el gobierno de turno en unas dificultades de tipo empresarial muy grandes. Así lo hizo ver ese gobierno de la época, usted ya seguramente sabe quién fue el presidente, y entonces obligó a la organización sindical de la época a que negociara la convención colectiva de 1999-2000, o no a que la negociara, sino a que la revisara, que es un concepto totalmente diferente. ¿Era Álvaro Uribe el presidente? Sí, correcto, era él. Y entonces allí, esa junta directiva de la época entró a revisar esa convención colectiva del 99-2000, pero la entra a revisar no porque ellos hayan querido como junta directiva revisarla, sino que tuvieron que haber agotado un procedimiento establecido en los estatutos, cuál era consultar con el constituyente primario, nosotros, todos los afiliados, a que autorizáramos que se diera esa revisión, porque o si no, se acababa empresas municipales de Cali. Entonces eso era como negocio con una pistola en la cabeza y vamos para adelante. Por negocio, negocio. Efectivamente, para el año del 2004, en mayo, ellos firmaron un acta compromisoria y justamente esa acta compromisoria del año anterior, 2003, entre la directiva de Sintrencali y la directiva de empresas municipales de la época, allanó el camino para que en mayo 4 se depositara una revisión de convención colectiva de trabajo que acabó con las pensiones, las jubilaciones especiales, pero adicionalmente se cometió un error gravísimo. Nos adelantamos en la fecha de transición hasta el 31 de diciembre de 2007, cuando el acto legislativo número 1 del 2005 establecía como un régimen de transición el 31 de julio del 2010. De tal suerte que los compañeros que estaban inmersos en ese interregno de tiempo del 1 de enero del 2008 al 31 de julio del 2010, Que cumplían la fecha. y que cumplían la edad de los 20 años y 50 de edad, pues sencillamente en virtud de esa revisión, pues no pudieron. Y estamos hablando más o menos de un grupo de 200 y pico de trabajadores. ¿Qué sucedió después? Quizás por falta de tino, por falta de estudiar un poquitico más, entonces se infló el ánimo de los trabajadores, entonces dijo, vamos a demandar todos, cuando solamente tenían derecho ese conjunto de trabajadores que estaban inmersos desde el 1 de enero del 2008 hasta el 31 de julio de 2010. Y lo dije, lo anticipé. Pues se han venido los fallos. Los otros entran a la nueva ley. Sí, claro. Entonces se producen los fallos de la jurisdicción laboral diciendo eso.
Entonces, ¿a qué apuntó esa situación de inflar voluntades? Pues uno no entiende cómo el trabajador se deja engañar por, por personas que habrá que preguntarles qué los motivó a direccionar o a recomendar o a asesorar en esos términos, cuando los fallos que están dando actualmente pues determinan justamente que todo aquel trabajador que al 31 de julio del 2010, como lo dice el acto legislativo número 1 del 2005, no tenga o no tuviera 50 años de edad y 20 de servicio, pues tiene que acogerse al, a la pensión de los 62 hombres, 57 mujeres. Pero en términos generales eso fue lo que pasó. Rafa, hablando de engaños, Carlos González fue engañado en la modificación de estatutos en una famosa elección que nunca asistió. Pues mire, curioso, y yo le agradezco mucho la oportunidad que me brinda para a través de este medio felicitar a Carlos Arturo González Zambrano, un hombre de muchísimo valor, que lo expresó firmando un documento donde da fe y además dice, para ser utilizado ante todas las autoridades colombianas, Fiscalía, Procuraduría, Jurisdicción Laboral, en el sentido de que palabra más, palabra menos fue engañado cuando fue comisionado por el grupo del señor Harold Biafra González en una elección de junta directiva. Me imagino que como Carlos más de uno ha sido engañado, ¿o no? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Vea, de hecho, elevé un derecho de petición al Ministerio Dirección Territorial Valle del Cauca para que haga lo que le estoy pidiendo en ese derecho de petición, cuál es, por ejemplo, anotar en el registro de lo que estos compañeros hicieron, la anotación que corresponda. No puede ser que un colectivo de trabajadores agremiados a la UCE de más de 1.100 de la época reforme estatutos con 48 personas que se dice en una falsedad ideológica bien marcada. Que no marcan el número exigido por la ley. Y en un fraude que 48 que no se reunieron, entonces hayan reformado el estatuto, y menos cuando en esta sede sindical, en esta sede fiscal sindical y a través de procedimientos de voluntarios inclusive se determinó, no solamente los 6 que aparecen allí, sino muchos más que nunca estuvieron, que las firmas fueron recogidas desde diciembre del año anterior al 20, donde ellos dicen que en abril se reunieron y demás. Y yo lo que creo es que el compañero Carlos Arturo González Zambrano, con muchísimo valor, firmó esa certificación y es una pieza procesal importante como prueba para que esos malsanos intereses de este grupo de personas pues sean derrotados nuevamente ante la jurisdicción ordinaria laboral, y muy seguramente en una muy buena investigación que tenga que dar en Fiscalía y en Procuraduría inclusive se determinen pues las responsabilidades que habrán de tener, vuelvo y repito, vencidos en un proceso, un debido proceso.